La gran mayoría de mi vida yo he sido una persona introvertida. Durante la gran parte del colegio, a mí no me interesaban mucho las fiestas, las reuniones o los eventos organizados por el colegio que involucraban muchas personas. Y tampoco sentía la necesidad de salir y hacer un montón de amigos. Yo tenía mi pequeño grupo de amigos y estaba completamente feliz. Y prefería quedarme en casa haciendo mis cosas a salir y conocer otras personas. Pero cuando terminé el colegio y decidí moverme 10.000 kilómetros lejos de mi casa a un nuevo país, a empezar la carrera, yo ya no me sentía tan a gusto si simplemente me quedaba en casa haciendo mis cosas, sino que tenía un sentimiento que casi me empujaba a que salga, a que conozca nuevas personas, a que haga amigos, a que organice eventos propios para conocer nuevas personas. Y en este momento me empecé a sentir un poco como una persona extrovertida. Y yo creo que esto se debió básicamente a que al llegar a un nuevo país, yo tenía la oportunidad de empezar mi vida desde cero, crear una nueva vida acá, y yo quería hacerlo de una manera correcta, yo quería hacerlo de la mejor manera posible. Y eso significa para mí empezar a hacer amigos, empezar a conocer la ciudad y empezar con una nueva energía positiva en esta etapa de mi vida. Ahora que tengo mucho tiempo de pensar, ya que estamos en cuarentena, me han llegado de repente recuerdos del pasado, de momentos incómodos, socialmente incómodos, que yo he vivido. Y además de sentir vergüenza propia y de sentirme mal por mí mismo, empecé a notar un cierto patrón en todas esas memorias. Un aspecto que se repetía en todos esos recuerdos que estaba teniendo. Me di cuenta que la mayoría de estas situaciones ocurrieron en ese momento que yo llegué a este nuevo país como un introvertido y que de repente me empecé a sentir como un extrovertido. En ese cambio pasaron un montón de estos momentos o situaciones incómodas que solo de pensarlo y de acordarme de eso me dan ganas de que me trague la tierra. Y también me di cuenta que tenían mucho que ver con mi mentalidad, es decir, la mentalidad que yo tenía en ese entonces, cómo pensaba, y también sobre el valor propio que yo tenía. Me di cuenta que yo estaba poniendo más valor a la opinión de los demás sobre mí que a mi propia opinión sobre mí mismo. Y puede que esto suene un poco trivial, y puede que lo sea, pero para mí empezó a tener mucho sentido. No es que directamente yo pensaba, sí, esta persona tiene razón y yo no tengo razón. No era tan directo, sino que era más o menos una especie de sentimiento casi subconsciente que simplemente pasaba por la superficie, casi desapercibido para mí, en el que yo trataba de cambiar mi comportamiento para caerle mejor a los demás o para causar una mejor impresión con personas que recién había conocido. Y a esto me refiero con darle más valor a las opiniones de los demás sobre mí mismo que la mía propia, porque yo estaba listo y preparado para cambiar mi comportamiento simplemente para caerle mejor a esa otra persona, para llenar sus expectativas, si es que me logro explicar. Y esto también a veces me ponía nervioso porque no sabía qué debía decir o cómo podría actuar para que estas personas tengan una mejor imagen de mí. Creo que en este punto algunas personas que están viendo el video no van a estar en la misma página que yo estoy y no van a tener idea de lo que estoy hablando porque básicamente nunca han experimentado esto, probablemente porque han sido extrovertidos durante toda su vida o probablemente porque han sabido manejar estas situaciones mejor que yo. Pero yo sé que existen todavía algunas personas, probablemente personas introvertidas, que también están en esta especie de conflicto interno. Y esto es básicamente la idea de la que estoy hablando, es tratar de cambiar tu comportamiento para causar una mejor impresión. Cuando uno está dispuesto a cambiar su comportamiento por otras personas, no está siendo honesto consigo mismo y eso puede emanar un sentimiento, una sensación de una personalidad superficial hacia los demás. Es decir, uno se encuentra básicamente atrapado en una mentalidad dependiente, que depende de la opinión de los demás.
Yo creo que un enfoque más relevante sería, en vez de preguntarse ¿qué puedo hacer yo para caerle mejor a esta persona? O ¿cómo puedo actuar para causar una mejor impresión, para que le agrade a esta otra persona? Uno se podría preguntar otras preguntas, cambiar un poco la forma en la que está viendo la situación. Uno se puede preguntar ¿qué puede traer esa otra persona a mi vida que me enriquezca? ¿O acaso esta persona tiene una personalidad similar a la mía que nos permita conectar de una manera significativa? Es decir, no poner todo el peso de la interacción en uno mismo, sino simplemente estar abierto para conocer nuevas personas y ver si es que esas personas son las indicadas para crear una gran relación. Al final yo creo que este sentimiento o esta intención de caer mejor a los demás se va yendo lentamente con el tiempo, con la edad y con la experiencia que uno tiene conociendo a nuevas personas. Y también tratando de encontrar esos momentos donde uno llega a pensar de esa manera. Y yo opino que esto no es que simplemente pasa con gente introvertida, sino también pasa con gente extrovertida. Pasa con todos, creo. Sino que a veces es tan sutil que no nos damos cuenta. Pueden ser cosas pequeñas que cambiamos de vez en cuando para agradar más a los demás. Cosas muy pequeñas. Pero yo creo que pasan más a menudo de lo que nos queremos dar cuenta o de lo que nosotros queremos aceptar. Y yo creo que es importante atraparse a uno mismo en esos pequeños momentos en el que cambia una pequeña cosita, otra pequeña cosita para agradar a otras personas. Y esto puede que al final te cause hasta más daño del beneficio que estás adquiriendo, porque las personas sienten que tú no estás siendo tú mismo y es un sentimiento de falsedad, de engaño, de que no estás siendo verdaderamente como tú eres. Y con eso dicho, nos vemos la siguiente vez.